La empatía me lleva a ponerme en el lugar de esa persona y tratar de sentir lo que esa persona siente. Por eso digo, amado, que es muy fácil juzgar y condenar a una persona, pero se nos hace difícil ponernos en el lugar del condenado. Y el Señor quiere que aprendamos lo que es la empatía y el por qué tenemos que preocuparnos por desarrollarla en nuestra vida espiritual. Y Dios nos ayude, amado, a tener empatía, compasión y amor por los demás. Amén. Mateo su capítulo 7 verso 12. Leemos: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Señor, gracias. Gracias, Señor, por estas palabras que nosotros hemos leído, Dios. Yo te pido, Dios, que sea usted obrando de una manera especial y que tú nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en tu gracia, en el conocimiento de tu palabra, porque ahí está la esencia, Dios mío, de verdadero cristiano, cuando te conocemos, Señor, a profundidad. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a digerir esta palabra y que tu nombre sea puesto en alto, Dios mío, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Estamos predicando la serie Valores familiares que no deben faltar en el seno del hogar. Sexta parte. El apóstol Pablo hablando de estos valores, y en esta ocasión el Señor también nos motiva a hacer lo mismo. Hoy hablaremos sobre el valor de la empatía. Empatía que nos lleva a la compasión, nos lleva a la misericordia hacia los demás. Y de verdad que hablar de empatía, amado, tenemos que detenernos, porque para mí es uno de los valores que se nos hace más difícil ponerlo en práctica. La empatía. Y cuando hablamos de empatía, es la acción de ponernos en el lugar de la otra persona para sentir lo que esa persona está sintiendo ante cierta situación. En un lenguaje más llano, es usted ponerse en el zapato del otro. ¿Me entienden? Yo recuerdo que hay un escrito que habla de ponerse en los zapatos del pastor. Muy interesante y muy instructivo, porque de verdad que se nos hace difícil algunas veces ponernos en el lugar del otro. Y se lo digo porque algunas veces a mí me hacen reclamaciones como pastor, y yo digo, si supiera. Porque hay personas que creen que el pastor es una especie de Superman, o el hombre increíble, o es una máquina que no se cansa, que no tiene sentimiento, que no tiene familia. Y el otro juzga simple y llanamente por su condición o por lo que está atravesando. Y eso nos pasa a nosotros, de no saber, no ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces, cuando hablamos de empatía, esa es la capacidad de comprender las circunstancias ajenas, aun cuando las nuestras sean totalmente opuestas a la de la otra persona. La empatía me lleva a ser misericordioso. La empatía me lleva a ser compasivo. Y de verdad que esto es algo que tenemos que ponerlo en práctica. Cuando hablamos de empatía no estamos hablando de pena. No, porque la pena a mí no me lleva a accionar. La pena me lleva a mí a la lamentación sin hacer nada. Ay, qué pena. Mira lo que le pasó a esa persona, pero a mí no me interesa involucrarme. Mira por lo que está pasando al hermano. Ay, qué triste. Ay, Jesús, el pobre. Pero ya ahí se quedó todo. La empatía me lleva a ponerme en el lugar de esa persona y tratar de sentir lo que esa persona siente. La empatía me lleva a tratar de
comprender el porqué de las cosas. Por eso digo, amado, que es muy fácil juzgar y condenar a una persona, pero se nos hace difícil ponerlo en el lugar del condenado. ¿Y por qué esa persona accionó? ¿Por qué esa persona hizo lo que hizo? Y el Señor quiere que aprendamos lo que es la empatía y el por qué tenemos que preocuparnos por desarrollarla en nuestra vida espiritual. La empatía, todo cristiano tiene que caracterizarse, porque es un valor, amado, que de gran estima delante del Señor. El verso que nosotros hemos leído en esta hermosa mañana es un verso que de verdad nos va a confrontar a todos, pastor, porque el Señor nos está diciendo aquí claramente que haga lo que usted quiere que los demás hagan con usted, hágaselo a ellos. Hay personas que saben exigir y es muy bueno exigir, pero algunas veces se nos hace difícil nosotros dar. Hay personas que quieren que le den, pero ellos no quieren dar nada. Hay personas que quieren que se compadezcan de ellos, pero ellos no se compadecen de nadie. Y de verdad, amados, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Esto es aprender a ponerse en el lugar del otro. Si usted quiere que las personas a usted lo traten bien, trate usted a los demás bien. Si usted quiere que las personas tengan misericordia con usted, sea usted misericordioso con los demás. Si usted quiere que las personas lo amen a usted, comience usted a amar a los demás. Porque es muy fácil exigir, es muy fácil demandar, pero se nos hace difícil dar lo que nosotros queremos que nos den. Los hermanos no me buscan y tú buscas a alguien. Los hermanos no me llaman, pero tú llamas a alguien cuando está enfermo o algo. Yo hablaba con un hermano y él me hizo una pequeña reclamación. Una persona que amo muchísimo, como si fuera un hijo mío. Pero que usted no me llamó y esto y lo otro. Pero yo estuve con COVID acostado y usted nunca se preocupó por darme una llamada como yo estaba. Y no era que yo estaba pagando, no. Lo que pasa, yo hablé con el hermano y el hermano me explicó el por qué él no podía venir a la iglesia. Y yo lo entendí. Entonces el hermano, a pesar de que yo le pregunté y él me aclaró, yo respeté eso. Pero después me reclamó, como que se le olvidó esa conversación que tuvimos. Yo, pero si usted viene a mi casa y comparte conmigo, ¿y por qué usted no se preocupó por decir, pero déjame llamar al pastor, porque me dice que se está medio muriendo allá? ¿Ve que se nos hace difícil ponerlo en el lugar del otro? Entonces juzgamos solamente por mi condición. Y se hace tan fácil, amado, yo tener esa autocompasión, pero se nos hace difícil tener compasión por los demás. Entonces la empatía me lleva a ponerme en el lugar del otro. Para que se cumpla Mateo 22:39, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amado, no es que no te ame. Hay personas que condenan el amor propio. No, el amor propio no es pecado. El que tú te ames no es pecado, porque nosotros tenemos ese instinto de preservación, donde tú no te quieres morir, donde tú tratas de lo mejor para ti, alimentarte bien y estar saludable. Nadie se quiere enfermar. Todo eso está bien. El problema está en el egoísmo, cuando tú entiendes que tú eres el centro de atención, que tú eres el todo y que a ti es que hay que darte todo y los demás no merecen. Ahí sí hay problema, porque entonces llega la egolatría. Y entonces llegamos a un punto donde tenemos más alto concepto de que debemos de tener. Entonces eso sí lo condena la Biblia. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, diciendo, tú te amas, todos nos amamos de una manera u otra. Pero dice, así mismo como tú te amas, ama al otro.
Porque si yo solamente me amo y no amo a los demás, entonces eso es egoísmo. Hay una oración que tenemos que aprender y poner en la agenda de nosotros, de todos los cristianos, que no se puede olvidar todos los días. Señor, ese amor que yo tengo por mí, ayúdame a expresarlo por otro. Porque hay gente que dice: Señor, dame unción, dame fuego, dame gloria. Y cuando está al lado del otro, ven que el otro es menor y que yo tengo el power. No, eso no sirve. Practica el amor de Dios. Entonces la empatía me lleva a ponerme en el lugar del otro. Romanos, su capítulo 12, versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es empatía. Yo me gozo contigo porque tú te estás gozando, pero en el momento que hay que llorar, yo también tengo que llorar contigo. Se murió alguien y yo podía ir a la funeraria. Y eso nos pasa mucho en algunos grupitos que estamos, que cuando se muere alguien, de mis condolencias lo expresamos nosotros los líderes, pero no aparece nadie en la funeraria, estando en la misma ciudad. ¿Me entendió? Que mi consuelo para ti. Sí, pero tú puedes ir también a la funeraria y darle un abrazo y decir muchas veces: ¿en qué puedo servirle? No, yo cumplí por WhatsApp o por una red o por el Facebook, pudiendo estar presente. Pero qué fácil están las cosas. Qué fácil están las cosas. De verdad que sí. Incumplimos con lo que la Biblia dice, amado. Gozaos con lo que se gozan. Cuando un hermano, el Señor lo bendice, el Señor le da paz, el Señor le prospera y el Señor abre puertas a su favor, y ese hermano se siente agradecido del Señor y se siente gozoso en el Señor, yo tengo que sentir el mismo gozo porque es mi hermano. Y hay personas que lo que sienten es envidia. ¿Y por qué a él y no a mí? ¿Por qué a ella y no a mí? Señor, ¿y será que tú haces acepción de personas? Ese es un egocéntrico. Es un egoísta el que piensa de esa manera. Eso no es cristianismo. Hermanos, hay que tener empatía. Y cuando alguien está padeciendo por una situación difícil, hay que ponerse en el lugar de esa persona. Pero se nos hace tan fácil juzgar y condenar a esa persona. Y eso me acuerda en la Biblia un caballero, un hombre de Dios tremendo llamado Job. Un hombre con unas cualidades excepcionales. Un hombre que es un ejemplo a imitar. Y este hombre fue probado de una manera que en la Biblia no aparece otro personaje que haya atravesado la prueba de Job. Cuando se habla de sufrimiento, el primer personaje que hay que buscar en la Biblia es a Job. Cuando se habla de prueba y sufrimiento. Y este caballero, dice la Biblia, que atravesando por esa calamidad, donde el cielo y el reino de las tinieblas prácticamente allí están apostando a la fidelidad de un hombre y el otro a la falta de integridad de ese caballero. Y lo más lejos que Job tiene es que captó la atención de dos reinos. ¿Me entienden? La atención de Dios directa y la de Satanás también. ¿Alguna vez usted se cree insignificante, amado, y el diablo lo está velando a usted por su integridad y su fidelidad y temor a él? Y esto tenía perturbado al diablo. El diablo es un envidioso. Sentía envidia por la bendición que tenía Job, por el bienestar de Job. Óigame, sentí envidia porque fue donde el Señor, sí, Él es así contigo, es por todo lo que tú le has dado. Pero bárbaro, tú lo tuviste todo y lo menospreciaste. Hay personas que menosprecian la bendición de Dios, y cuando Dios bendice a otro se sienten mal. Y ellos tuvieron esa oportunidad y no la valoraron. Porque Satanás sí que tuvo oportunidad,
Cuando usted se va a la Biblia y ve todos los privilegios que tuvo Luzbel, entonces usted dice, wow, menospreció la bendición de Dios. Es como Esaú, que se siente mal por la bendición de Jacob. Pero tú menospreciaste tu primogenitura. Hay personas así, que no hacen ni dejan que el otro haga, que no lavan ni prestan la batea. Así hay personas, porque no se saben poner en el lugar del otro. Y estos tres amigos de Job, dice la Biblia, amado, eso es para que usted vea que hay personas que están ahí. Eso se llama tener empatía. Job está atravesando, amado, por una situación que perdió los hijos, perdió sus bienes, que lo ha perdido todo, y aún así mantiene su integridad. Y viene otra prueba y el diablo lo toca a él directamente. Y aún así el hombre se mantiene. Y los amigos dicen, bueno, parece que este hombre ha pecado grandemente, pero vamos a ver la condición que él tiene. Y ellos fueron allí, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita. Cuando oyeron todo el mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Oiga lo que hay personas. El amado, la amistad es algo lindo y hermoso cuando tú tienes amigos verdaderos, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron por la condición en la que estaba. Y cuando se dieron cuenta que ese era Job, lloraron a gritos. Estos son amigos, Y cada uno de ellos rasgó su manto, amado. Lo rasgó. Cuando alguien rasgaba el manto, era indignación, era impotencia. Era como que tú dices, Señor, ya esto es el colmo. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. ¿En señal de qué? De humillación. Así se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Oiga, 7 días y 7 noches. Muchos hablan de los falsos amigos de Job. Yo no les puedo decir que eran falsos amigos de Job. Nadie se va a sentar 7 días y 7 noches ahí al lado a consolar a un amigo y a estar ahí en ese momento difícil. Que ellos fallaron después. Sí, fallaron después. Porque ellos dijeron, es que algo tan grande, un hombre tan fiel, tuvo que haber hecho algo grande, algún pecado oculto tiene este hombre por ahí, para que algo tan grande le sucediera. ¿Verdad que eso nos pasa a nosotros? Que desde que alguien pasa por una situación difícil, estamos buscando a ver cuál fue el pecado, qué fue lo que hizo. Alguna puerta le abrió al diablo, se la abrió. Eso es, ya ustedes saben, hermano, y comenzamos por ahí a hacer conjeturas, pero no le preguntamos a Dios el por qué ese hermano está así. No le preguntamos a Dios. Ellos lo juzgaron mal, sacaron conclusiones inciertas, y más adelante vemos que Job tiene que perdonarlo. Tiene que perdonarlo porque lo juzgaron mal y Dios puso a Job en alto. Qué bueno cuando tenemos esa empatía y compasión por las demás personas. Eso es hermoso. Eso es glorioso. Y la Biblia nos da otro ejemplo de un profeta llamado Jonás. Dios tiene una sentencia para Nínive, porque Nínive es un lugar, amado. Óigame, es un pueblo terrible. Los ninivitas eran personas que saqueaban, que mataban, que no tenían compasión de nadie. Y tenían en zozobra muchos pueblos. Y cuando el Señor le dice a Jonás lo que tiene para Nínive, de que va a ser destruida,
Yo sé que Jonás danzó un solo pie. Dios, oración contestada. ¿Me entendió? Oración contestada. Gloria a Dios. Porque imagínese usted una nación que está azotando a todo el mundo y que usted se siente impotente y que no tiene misericordia de nadie y que Dios dice que ya llegó el momento. ¿Qué usted dice? Mía la venganza, Señor. Yo no lo había hecho porque no podía, pero ahora te toca a ti. Entonces el Señor dice, pero yo quiero que tú vayas y le des una advertencia a ellos. Y tú le digas lo que voy a hacer para que ellos se arrepientan. ¿Qué? ¿Me entendió? Mire, ahí es que hay casos en la Biblia que usted no quiere leerlo. Porque cuando usted lo lee, tiene que aplicar a su vida. ¿Cómo es posible que una nación tan perversa y que viva de espalda a Dios, Dios pueda tener misericordia? Que ha hecho tantos males. Los ninivitas no les importaba coger los cuerpos y ponerlos en una lanza, así como cuando usted coge un cerdo que lo va a asar. Y así ponían a las personas. Eran gente terrible. Y Dios quiere compadecerse de este pueblo. Se quiere compadecer. Pero Jonás no está de acuerdo. O sea, Jonás mostró falta de empatía con Nínive. Entonces Dios lo envía a profetizar allí la destrucción inmediata de Nínive. Pero cuando él ve, amado, que hay un llamado para que este pueblo cambie y se vuelva a Dios y se arrepienta, Jonás no se siente cómodo en nada de lo que está escuchando. Jonás anhelaba la destrucción de Nínive. Jonás quería ver el juicio de Dios sobre esta nación. El juicio de Dios. Totalmente. Y ustedes saben, porque no quiero entrar en detalle, todo lo que pasó Jonás, que en el mar, que iba para Tarsis y Dios allí lo persigue y 3 días, 3 noches un pez, y aún así el hombre es que puede entrar en razón. Y Dios permite que sobreviva. Y el pez lo bota en la orilla de la playa. Y de ahí para Nínive. Para Nínive. Amado, es increíble. A llevar el mensaje. Y cuando él lleva el mensaje de esa destrucción, de ese juicio inminente que viene, Nínive escucha, pone atención y se humilla. Y hasta los animales lo pusieron a ayunar. Todo el mundo se humilló. Y la humillación de este pueblo llegó a la presencia del Señor. Y Jonás estaba allí esperando la destrucción de este pueblo. Se sentía mal, muy mal Jonás, muy mal. Había más de 120,000 personas en esa gran ciudad. Y Jonás quería que esos 120,000 fuesen eliminados totalmente. Nada, no quería nada de Nínive. Y el sol estaba dando fuerte. Y Jonás de lejos, esperando la destrucción allá. Ay, ¿cuándo el fuego va a caer del cielo? Y la calvicie, usted sabe que algunas veces los años van cayendo. Y el sol estaba dando en la cabeza. Y viene el Señor. Y de la nada una calabacera. Y vino sombra. Eso fue el mismo día. Y vino sombra para Jonás. Dice: ahora sí yo puedo contemplar la destrucción bien tranquilo. Porque ahora hace mucho fresco. El sol no me está maltratando. Todo está muy bien. Alabado el Señor. ¿Y qué pasó cuando despertó? Durmió todo muy bien. Ya no estaba la calabacera. Y ese sol así le daba en la frente. Y no quiera usted saber la actitud que tomó el profeta Jonás. La reclamación que le hizo a Dios. Porque Dios no mostró misericordia. Mira cómo le quitó esa mata, esa calabacera, se la quitó. Algo que servía para sombra para él y todo eso. Y le hizo un reclamo a Dios que Dios tuvo que hablarle fuerte. En una palabra sencilla, la verdad es que tú eres un bárbaro grande. ¡Qué bárbaro eres, Jonás! ¿Cómo así, Señor, que yo soy bárbaro? Es para que me entienda. O sea, tú estás reclamando una calabacera
que nació de un día, el otro día se extinguió y ya no existe. Y tú estás reclamando esa calabacera que tú no la sembraste, tú no le diste crecimiento, o sea, tú no hiciste nada. Y tú quieres que yo tenga compasión por esa calabacera. Entonces, ¿cómo es posible que una ciudad como Nínive, donde hay 120,000 personas, que hay niños, personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y hay muchos animales, que fui yo quien la creó también? ¿Cómo entonces tú no quieres que yo tenga compasión de esa ciudad? ¿Por qué actuó de esa manera? Por falta de empatía. Él no se puso en el lugar de esa persona. Él no pensó en los niños, no pensó en nadie. Él solamente pensó en él. Y quiero decirle, amado, que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Por eso el Señor: no tendré piedad de Nínive. Tengo que tener piedad de ella. Y alguna vez usted y yo se nos olvida lo que Dios hizo. Y cuando un hermano peca o cayó, porque hay hermanos que pecan deliberadamente, hay otros que cometen un error, amado, y el enemigo lo engaña. Y usted lo ve tirado en el piso pidiendo perdón, porque se dejaron engañar al diablo. Pero hay otros que no tienen misericordia de ese hermano. El otro lo que quiere es que cojan la guillotina y le pongan el cuello ahí y le corten la cabeza. Por eso, porque al otro, si son ellos, ay papá, ay Señor, ten misericordia. Ay Señor, ten misericordia. Y mire que la Biblia nos da ejemplo a nosotros, amado, nos da ejemplo, porque la Biblia habla de un personaje donde habla de dos deudores, y el Señor nos pone ese gran ejemplo a nosotros de los dos deudores. Y estos dos deudores, hay uno que tiene una deuda grande, hermanos, muy grande. Y esa deuda, esa persona pide que tengan compasión de él por esa gran deuda. ¿Qué sucede? Que cuando llega, el hombre debe 10,000 talentos. Oiga, 10,000. Y cuando llega ante el deudor le dice a esta persona: mira, tienes que vender todo lo que tú tienes, tu familia, todo para pagarme. Y el hombre le ruega, oiga, le ruega y le dice: ay no, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia. Señor, ayúdame. Dame tiempo que yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar todo lo que yo te debo. Eso es el caballero, amado, que le está diciendo eso al Señor. Y dice la Biblia, esto está en Mateo, su capítulo 18 y 23 en adelante. Dice que cuando comenzó, le pidió compasión al Señor. Y el Señor, al ver la actitud de este caballero, le perdonó la deuda completa. La deuda completa. Eso es como que a alguien usted le debe 10 millones y hay otro que te debe 100,000 pesos. Le perdonaron los 10 millones, para que usted entienda, o los 100 millones. Pero hay otro que te debe 1,000,000. Cuando él se topa con el que le debe 100 denarios, oiga, 100 denarios, una deuda insignificante, ya él salió, lo perdonaron. Y dice que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Usted sabe, porque a él es que le deben. Mas él no quiso, sino fue, dice la Biblia, el verso siguiente: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo
te lo pagaré. Todo lo mismo que él hizo. Yo te lo voy a pagar todo. Y viendo su consiervo lo que pasaba, dice, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo encarceló. Los consiervos de este caballero saben la deuda que le perdonaron. Se sintieron indignados, amado. Se entristecieron mucho. ¿Y sabe qué hicieron? Fueron ante donde el Señor que le había perdonado la deuda. Dijeron, mira, él hizo esto. Estaban indignados. Y cuando ese señor se entera de lo que hizo, lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amados, vea la actitud de este caballero. Le perdonaron. Él rogó por él. Pero cuando le tocó ponerse en lugar del otro, ¿qué pasó? No tuvo misericordia. Y solemos muchas veces actuar de esa manera, iglesia del Señor. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener compasión por los demás. Porque la empatía me lleva a la compasión. La empatía me lleva a la generosidad, amado. La empatía. Lo mismo sucede en un momento cuando hay un forastero que los ladrones lo dejan como muerto allí. Y vemos un samaritano que tiene compasión de él. Se puso en el lugar de él. Y Dios quiere que aprendamos a ponernos en el lugar del otro. Y hay que orar mucho al Señor para que eso suceda. Porque no es solamente ver la situación de una persona y tener pena por él. No, es accionar en favor de esa persona. Y lo más lindo es, amado, que Dios nos enseña a nosotros que cuando tú tienes empatía, compasión por las demás personas, eso es algo que Dios lo va a poner en alto. Pero que cuando tú y yo ignoramos que podemos hacer algo por alguien y no lo hacemos, también eso va a ser castigado. Porque esta persona, Dios prácticamente lo está castigando porque él no tuvo compasión por aquel deudor. Y en Mateo su capítulo 25 versículo 41 nos da otro ejemplo de personas que no muestran empatía con los demás. Dice entonces, dirá también a los de la izquierda en el juicio de Dios, apartaos de mí, maldito, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga la sentencia. ¿Por qué, Señor? Porque yo tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. O sea que tuvieron la oportunidad de hacer el bien, de tener compasión, de ponerse en lugar del otro. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Esa es la esencia del evangelio, amado. Hagamos el bien mientras podamos hacerlo. No basta con sentir lástima, pena, no, por lo demás. Es un accionar, amado. Es un accionar. El samaritano ve a esa persona que está herida allí, lo toma, lo lleva al mesón y muestra compasión. Sin embargo, hubo dos personas que eran muy religiosos, el levita, el sacerdote, y pasaron de largo. Y todo aquel que pasa de largo, que no se sabe poner en el lugar del otro, que no muestra compasión y misericordia, cuando está perdiendo el tiempo en la iglesia. Esa es la esencia del evangelio. No solamente gloria a Dios, aleluya, yo alabo a Dios, yo creo en el Señor y yo voy a la iglesia. Eso no es el evangelio, eso se llama religión.
Esta es la esencia del evangelio. Por eso Santiago en su capítulo 2 versículo 15 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Porque muchos decimos, por ejemplo, yo creo en la salvación por fe, porque es lo que dice la Biblia. Pero yo creo en las obras que complementan la fe. Esa fe me lleva a obrar el bien. El problema es cuando yo cojo las obras y sustituyo la fe por las obras. Digo, yo me voy a salvar porque yo hago obra. No, yo me salvo por fe y la fe me llevan a obrar y a hacer el bien. Entonces, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. O sea, la fe verdadera va acompañada de obras, porque de lo contrario es una fe muerta. O sea, la fe va acompañada de un accionar. ¿Entienden? Un accionar con ella. Yo tengo fe, yo me salvo por fe y no me compadezco por nadie y no le hago bien a nadie y no tengo empatía con nadie. Esa fe es muerte, eso no sirve. Entonces, si usted puede ayudar a alguien, si usted alguien que tiene una necesidad, una receta, y usted tiene el dinero y sabe que puede ayudarlo, ay, varón, vamos a orar para que Dios le supla. Señor, mira este hermano que necesita esa receta. Padre, mira a su hijo que está allí, Dios mío, esperando esta receta. Súplele a un milagro. Yo declaro, Padre, cielo abierto para mi hermano. Y tú con 10 millones en el banco que no encuentras qué hacer, que puede coger una cosita de ese. Mire, varón, compre su receta. Entonces, en vez de orar para que Dios abra los cielos, dice: Señor, gracias, mi Padre, porque supliste este dinerito a través de mí al hermano. Sigue los bendiciones, sigue abriendo puertas en favor de él. Esa es la oración. Porque es que yo pudiendo ayudar a alguien y yo haciendo una oración y que para que Dios ayude, la pregunta: ¿Dios va a escuchar esa oración? No la va a escuchar, amado, eso es perder el tiempo. Porque Dios sabe y tú sabes que tú puedes ayudarlo. Dejemos de jugar a la religión. Eso es jugar a la religión. Eso es como querer manipular a Dios. Pastor, déjelo ahí. Juan sigue hablando en su primera epístola, su capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice: en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo, Señor? En que Él puso su vida por nosotros. Eso sí es verdad. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esa es la que se hace difícil. Por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Entienden? Entonces hay que saber tener que empatía con los demás, amado. Cuando tú ves a alguien, hasta una información que tú des, que es ponerte en el lugar del otro. Cuando ve a alguien enfermo, la solución, la empatía. Hablaba con alguien estos días y me dice: ay, y me mandaron para los brujos. Y yo: ¿por qué no lo mandaron de nosotros? Cuando alguien está enfermo aquí, todo el mundo es doctor. Los dominicanos, todo el mundo es doctor. Esta receta, esto, aquello, y si no, vete a los brujos. Entonces, hay que tener empatía hasta para dar una información. Por este lugar, no le perjudique. Por ignorancia se hacen muchas cosas. En Segunda de Reyes, su capítulo 5, versículo 1, habla de Naamán, un hombre, un general, pero tenía lepra. Sin embargo, una joven sirvienta se compadeció de él y le dijo: mira, ve a mi tierra allá, y yo busca al profeta Eliseo. Y si tú vas donde ese profeta, ese hombre te va a sanar. Lo mandó al hombre de Dios. ¿Qué la movió a ella? La compasión. Y de verdad que todos tenemos que entender esta gran verdad. Amado, en momento dado, para nosotros
aún corregir a alguien, se nos olvida que tenemos que ser compasivos. En Gálatas su capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me dice, óyeme, cuando tú vayas a corregir a alguien, a restaurarlo, hazlo con espíritu de mansedumbre, pero ponte tú en el lugar de esa persona. Te tienes que considerar como a ti mismo, y eso se nos olvida a la hora de nosotros restaurar, a la hora de nosotros sanar, a la hora de curar. Amados, de verdad, hay personas que no tienen compasión. No es fácil. Yo me doy mi terapia en mi mano y ya me queda una sola ya. Y cuando estaba recién ya que me quitaron la férula, e iba y me doblaban esa mano hacia abajo, amado, ay Señor, veía los cielos abiertos, pero para el juicio de Dios. Y decía yo, wow, pero no tiene mucha compasión de mí esta joven, pero es parte del proceso. Entonces habían dos, había otro que decía, y ahí, le duele. Y yo sentía como que ese se ponía en el lugar mío. Dice, sí, ¿a qué hasta yo hacía mi esfuerzo? La otra no preguntaba si me dolía. Dice, tú quieres que el otro se ponga en el lugar tuyo. Hay que tener empatía en todo, amado. En todo, en todo, en todo. Y algunas veces hay personas que menosprecian a otros, amado. Y ese menosprecio, todos estos bullying que usted ve hoy en día, es por falta de ¿qué? De empatía. Porque alguien que se pone en el lugar del otro no se va a burlar de las limitaciones que otro tenga. Nunca en la vida, amado. Nunca. Por eso ustedes ven la sociedad que está como está hoy en día. Y de verdad que es muy triste lo que estamos viendo. Personas que se quitan la vida por causa del bullying, la burla, como que nada es nada, amado. Y de verdad que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener empatía con las demás personas. Es algo que hace falta, mucha falta en la sociedad de hoy. Y muchas veces hay personas que se sienten menos que los demás. ¿Por qué? Porque el otro no tiene empatía con ellos. Porque el otro no lo entiende, no lo comprende. En una ocasión leía una historia, no sé hasta qué grado es verdadera, pero es una historia más que una leyenda por ahí, de un niño que fue a un lugar donde vendían perros y el niño estaba prácticamente en su área. Era un niño, y ustedes saben cómo son los niños. Y el niño quería un perrito, tenía $5 para comprar un perrito. Ustedes saben que en los Estados Unidos los perros, la gente los ama como si fueran parte de la familia. Y cuando él está allí, en la veterinaria, en la perrera, él ve diferentes perritos y pregunta que cómo son los perros. Entonces la persona le dice, son a $75. Y él nada más tenía $5. ¿Entendió? Y él le pide un favor, que le deje por lo menos acariciar los perros, que si le podía poner la mano para disfrutar ese momento. Y el niño comienza a acariciar los perros. Pero ¿qué sucede? Que mientras está poniendo la mano a los perros, en el grupito hay uno que está limitado, cojito, que va también porque ve a este niño con tanto cariño. Y cuando el niño lo ve, dice, wow, ese perrito a mí me gustaría tenerlo. Dice, yo quiero comprar ese perrito. Y la persona dice, ¿cuánto cuesta? Y la persona le dice, ese perrito yo no lo estoy vendiendo. Porque un perrito que nació con un defecto. Yo te puedo regalar el perrito si tú lo vas a tratar bien, el perrito. Y el niño, al escuchar esto,
le dijo a esta persona, enojado, yo no lo quiero gratis. Yo estoy dispuesto a pagar por el perro. Yo no quiero que usted lo venda más barato, porque ese perrito tiene el mismo valor que los otros perros. Solamente está limitado porque nació con un problema, pero es un perrito igual que los demás. Y aquella persona se quedó muy sorprendido. Dice que ese perrito necesita cuidados especiales y no sería fácil para él, ¿me entiende? Porque es un perrito especial. Imagínate, mi hijo. Entonces el niño cogió su pantaloncito, se lo levantó, y cuando aquel vendedor vio, al niño le faltaba una pierna y tenía una prótesis. Él había perdido una pierna. ¿Me entiende? Y eso fue algo que conmovió bastante a aquel vendedor. Y él le dijo, porque usted tenga una limitante, le falte algo, no significa que usted no valga lo mismo que los demás. ¿Entiende? Y dice la historia que el vendedor lo que se llenó fue, comenzó a llorar al ver al niño con una pierna menos y lo que expresaba. Y dijo, mira, llévatelo y después tú me pagas el resto. Él le dio sus $5, dijo que le iba a pagar por eso, amado. Entonces, de verdad, él lo que dijo, yo espero que todos estos cachorros puedan tener un dueño como tú. Y alguna vez, amado, nosotros vemos actitudes como esta y menospreciamos a los demás. ¿Por qué? Porque los sentimos menos, porque tienen ciertas limitaciones. Y hay personas que se sienten abatidos, menospreciados por la falta de empatía de su prójimo, de su hermano, de su amigo, de su vecino. Hay otros que se creen más importantes. ¿Por qué? Por la falta de empatía. Y se le olvida que algunas veces Dios nos da lugar de preeminencia para que usted tenga compasión de los demás, para que usted se ponga en el lugar del otro, no para que usted se crea mejor que otro. Porque si hay uno que se la tiene que dar de bueno y grande y poderoso, se llama Jesús, y no lo hizo. Que en vez de llamarle Señor, tomó una actitud de siervo, que Pedro no quería asimilarla tampoco. Señor, pero tú eres el Señor, lavar los pies. No, para que aprenda, mi hijo, que somos servidores. Cuando Dios te pone en un lugar de preeminencia, es para que tú veas a los demás, que tú entiendas que tienen menos posibilidad que tú y te compadezca de ellos. Porque es que el mundo da mucha vuelta y nos vamos mañana de aquí y hay un día que nos vamos a ver cara a cara con Dios. Y Dios te va a decir, yo te puse a un enfermo, yo te puse a alguien que estaba padeciendo esto y era yo que estaba y tú nunca te acordaste de mí. Muchas veces nos hacemos indiferentes por falta de ¿qué? De empatía, de compasión, de amor por los demás. Y ese no es el evangelio. La iglesia tiene que cambiar su mentalidad y pedirle a Dios que nos ayude a ponernos en el lugar del otro. Ay, Señor. Personas desanimadas, personas que no tienen, que no sienten que la vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo el mundo se burla de ellos, porque todo el mundo lo considera menos. Amado, el matrimonio es lindísimo. Y cuando usted se va a la esencia del matrimonio, usted va a ver, amado, allí que Dios nos enseña la empatía, aunque usted no lo crea. Pero, pastor, sí, mire, cuando usted se va a Efesios 5:28, el matrimonio se desarrolla en base a ¿qué? A la empatía, a la compasión, al amor. Usted, pastor, sí. Efesios 5:28 y 29 y 30, si todos pudiésemos entender estos versos. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso es ponerse en el lugar del otro. Y voy a hablar con los caballeros brevemente, porque he hablado bastante de esto. Pero una vez más, caemos aquí, vida, la repetición. Porque es que la Biblia nos lleva a eso. Los caballeros que estamos aquí, en el amor de Cristo les voy a decir esto. Si usted no ha aprendido a amar a su esposa, si usted no ha aprendido a ponerse en lugar de ella y a tratar de entenderla un poquito, porque son complejas, pero Dios nos ayuda a entenderla, porque el amor nos ayuda a entenderla, la empatía nos ayuda a entenderla y darle ese trato especial que se merece la creación de Dios, porque la mujer es creación de Dios y son coherederas de la gracia del Señor. Y usted darle ese lugar de preeminencia y tratarla con delicadeza. Si usted todavía no ha aprendido eso, apréndalo. Y si no está dispuesto a aprender, mire, usted está perdiendo el tiempo. Usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que pedirle a Dios en oración que le ayude a ser empático con su esposa, porque en área nosotros somos muy fuertes y queremos que ellas sean como nosotros. No pierda tiempo aquí. Doble su rodilla y comience a orar a Dios para que Dios le ayude. Le ayude a ser un cristiano de verdad, amado. Porque Dios quiere ayudarnos, pero algunas veces no nos dejamos ayudar. No se lo permitimos. Y ese es un problema que tiene el ser humano, que algunas veces creemos que sabemos más que Dios. Entonces es necesario que nosotros mostremos empatía con las personas que nos rodean. Cuando tú alivias el dolor de otro ser humano, tu vida en esta tierra no será en vano. Eso es tener empatía. Y quiero decirle que algunas veces no sabemos cómo desarrollarla, pero hay que cultivarla. ¿De qué forma yo puedo cultivar la empatía? Cuando yo aprendo a escuchar con atención. Ahí comienza a desarrollarse la empatía en nosotros. Cuando tú escuchas con atención y cuando trata de entender a los demás, las dificultades, cuando tú eres un buen oyente, cuando tú abres tu corazón y comienza la otra persona a revelar sus sentimientos, lo que siente, amado, tú te sientes satisfecho. Esa persona se siente que hay alguien que esté interesado en sus problemas. Y eso hace que esa persona se sienta en confianza con usted. Hay que aprender, amado, a escuchar a los demás. Si yo no escucho, yo no voy a entender cuál es tu necesidad. ¿Sabe por qué muchos matrimonios tienen problemas? Porque no se saben comunicar. ¿Sabe por qué muchos matrimonios no se entienden? Porque no hay comunicación. Y en la comunicación hay un receptor. Hay alguien que escucha, otro que habla. Entonces, si tú no tienes o saca ese tiempo para escuchar al que tiene una inquietud, al que se siente cargado, al que está atravesando un problema, entonces tú no vas a entender nunca ni a tu esposo ni a tu esposa, porque tú no tienes tiempo para escucharlo. Pero cuando tú tienes tiempo para escucharlo, tú vas a saber qué le duele, qué siente, qué no le gusta, qué le gusta, porque hay buena comunicación. Entonces, cuando tú aprendes a escuchar y saca tiempo y tienes paciencia, entonces automáticamente la empatía va a formar parte integral de tu vida. Cuando usted tiene conocimiento de causa de algo, no puede accionar como si no fuera un ignorante. No, nunca. Nunca. Los matrimonios yo les recomiendo que se comuniquen. Es muy bueno comunicar. Entonces, escuchar te lleva a ser una persona empática, compasiva con los demás. Y otro punto que nos ayuda a cultivar la empatía es observar, amado.
En la observación, que usted no lo crea, cuando usted ve a los hermanos, ve a su esposo, ve a su esposa, algunas veces no hay expresiones, pero cuando usted observa se da cuenta de muchas situaciones. Cuando tú eres un observador perspicaz, ahí detallista, te das cuenta cuando alguien está un poquito deprimido. Porque hay acciones y gestos y ademanes que muchas veces dicen cómo está la persona. No es con palabras solamente. Cuando tú eres buen observador y ves esa carita así como para abajo, ¿qué tienes? Mi amor, ¿qué tú tienes? Yo no tengo nada, me decía Loida. Yo te noto como, no, mi amor, yo no tengo nada. Y al final, cuando me adentré un poquito más, me dije que tú dijiste que yo no limpio aquí. Y ella se sentía un poquito triste, pero decía que no tenía nada. Eso pasó hace muchos años. Pero es para que usted entienda, amado, cuando usted observa, ella no dijo nada, pero su actitud, su forma de proceder me decía que había algo. ¿Me entienden? Y ahí yo le dije, ay no, mi amor, eso fue relajando. Y le pedí perdón y eso, para que las cosas funcionen, amado. Entonces, muchas veces, usted ve hasta en sus hijos, observar. ¿Por qué tu hijo está accionando? ¿Por qué se ha aislado? ¿Por qué no se expresa? Si antes era expresivo, ¿qué está pasando? Que ya no comparte con la familia. Alguna vez viene alguien y comienza, mira, prueba este cigarrillito, y así se aíslan y te lo sacan de la mano sin usted darse cuenta, por no ser un buen observador. Ay, Señor. Entonces, bueno, amado, usted observar le ayuda a usted a ser empático. Y otro punto es usar la imaginación. Usar la imaginación te ayuda a cultivar la empatía. Pastor, ¿cómo así? Porque hay muchas veces que usted ve algo y no tiene detalle, pero comienza a imaginarse. Usted comienza a preguntarse, si fuera yo, si esto, si el otro, si mi hijo. Comienza a imaginarse cosas. Y algunas veces cuando usted está solo y comienza a imaginarse muchas cosas, eso lo lleva a accionar. Wow, los niños que andan por las calles, huérfanos y esto. En estos días vi a alguien así, así, así. ¿Y qué será de esta persona? Y eso comienza el Señor a inquietar tu corazón y tu vida, amado. ¿Qué necesidad tiene? Amado, todo esto es parte integral para nosotros cultivar lo que es la empatía. Iglesia, tenemos que pedirle a Dios cada día que nos ayude. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos nosotros cada día crecer empáticamente hablando. Es lindo aprender a ponerse en el lugar del otro. Y el ejemplo de compasión más grande lo tuvo Jesús con nosotros. Por eso Hebreos 2:14 dice así: que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Oiga la actitud del Señor. Y ahí mismo en Hebreos, su capítulo 13, versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, hermano, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Muchos hermanos eran apresados cuando la iglesia fue perseguida, eran maltratados. Entonces, el escritor y el mismo apóstol Pablo exhorta a los hermanos a que esos hermanos que fueron apresados no nos olvidemos de ellos en la cárcel. Vamos a socorrerlo. Y en este aspecto se muestra la compasión, porque algunas veces vamos a la cárcel sin tener hermano en Cristo, sino que allí se arrepintieron. Y se ha establecido una iglesia allí en la cárcel. Porque aquí en realidad está hablando de hermanos que predicaban la palabra, que eran de Jesucristo y fueron encarcelados por el régimen de su tiempo. O sea, vayan y acuérdense de ellos. Dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué lindo, amado. Todo esto es muestra de compasión. Y esa muestra de compasión, de amor, es algo que Dios quiere que la cultivemos. El apóstol Pedro en 1 Pedro 3:8 dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Cristo se puso en tu lugar, se puso en mi lugar. Y cuando yo merecía ser aniquilado, amado, el Señor mostró compasión por mí. Cuando yo merecía la muerte, porque esa es la paga del pecado, que es muerte, entonces Cristo se hace hombre y toma mi lugar. Y Él muere, entonces me da vida. Eso es una muestra de empatía, de compasión, de amor. La empatía te lleva a la compasión, al amor, a la misericordia. No sienta pena, no. Siente empatía. Aprenda a ponerse en el lugar del otro. No vaya a un velorio a jugar dominó y a hacer cuentos y chistes, porque eso está de moda aquí. Oiga, ¿en qué tú estás llorando con los que lloran? Shh. Y hay uno que es el cuentista. Esto es increíble lo que pasa en estos países. Hermano, esa gente quiere repatriarlo todo, que se vayan para su casa. Y usted lo ve allí esperando la comida, la cena, tranquilito ahí haciendo chistes, porque se murió alguien. No, eso no es llorar con lo que lloran, ni compadecerse tampoco de los demás. Eso es una falta de respeto, eso es una burla. Así de sencillo. Suena duro, pero esa es la realidad. Si usted va a un velorio a estar haciendo chistes y cosas, quédese en la casa. O vaya, mire, y está allí, mis condolencias, y se va por ahí mismo. Pero no se quede allí muerto de la risa como que nada está pasando. Yo estaba en un velorio no hace mucho y alguien me dijo: ay, yo estoy aburrida. O sea, me gusta la accionada. Si no va a hacer, yo me voy entonces porque estoy aburrida. Dígame, explíqueme lo que yo no lo entendí. En un velorio alguien se sentía aburrido. Pero de verdad, amado, que yo de verdad yo no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Se le había muerto un familiar y estaba aburrida. Dios tenga misericordia. Y Dios nos ayude, amado, a tener empatía, compasión y amor por los demás. Que Dios te bendiga.